¿Alguna vez te has preguntado por qué el estrés nos enferma? ¿Por qué algunas sustancias son tóxicas? ¿O por qué nos pueden producir cáncer? Una causa puede ser el estrés oxidativo. El segundo componente más importante en el aire es la molécula de oxígeno, necesaria en procesos vitales como la respiración celular. A pesar de esto, el oxígeno presenta una naturaleza dual con potenciales efectos tóxicos y benéficos inherentes a su estructura y a la capacidad de presentar reacciones químicas. Las especies reactivas de oxígeno, o ERO, se forman dentro y fuera de la célula, con funciones específicas dentro del metabolismo celular, tales como la interpretación de señales celulares, expresión de genes, protección inmunológica y respiración celular. Esta característica coloca a los ERO como moléculas fundamentales en el desarrollo normal de las células. Un incremento descontrolado en la concentración del acero nos lleva al estado de estrés oxidativo. Debido a lo anterior, en este trabajo expondremos las características, la importancia y las consecuencias del estrés oxidativo sobre sistemas biológicos y mostraremos su relación con algunas enfermedades ampliamente distribuidas. Pero, ¿qué son las especies reactivas de oxígeno? Hay que comenzar explicando que los radicales libres son todas aquellas especies químicas, cargadas o no, que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado en su último orbital, dándole una configuración espacial muy inestable, situación que los hace altamente reactivos. Tienen una vida media corta, por lo que actúan rápidamente en el sitio en que se forman. Las ERO comprenden tanto radicales libres como moléculas neutras y su generación en el organismo inicia con la reducción parcial del oxígeno molecular, es decir, la molécula de oxígeno, durante la ruta de fosforilación oxidativa, se le transfiere un electrón, generando así el anión radical llamado superóxido. En el cuerpo humano existen diversas rutas naturales capaces de producir ERO. Dentro de estas encontramos a la ya mencionada ruta de la fosforilación oxidativa, que se lleva a cabo en la mitocondria, y que constituye la ruta de generación de ERO más importante en el organismo, ya que a través de esta se lleva a cabo la respiración celular y la generación de ATP, que es básicamente la obtención de energía. En esta ruta, la mayor parte del oxígeno se reduce a moléculas de agua. Sin embargo, una pequeña porción de las moléculas de oxígeno, del 1 al 2%, se convierten en el anión radical superóxido. Además de la respiración celular, existen otras fuentes celulares capaces de generar ERO, pero también se pueden generar por fuentes exógenas o externas, en este caso como productos secundarios en la degradación de compuestos exógenos después de ser absorbidos por el organismo. También puede ocurrir como resultado de la exposición a la contaminación ambiental, metales pesados, ciertas drogas, disolventes químicos, carne quemada, aceite usado y grasas, humo, alcohol y radiación también son fuentes de ERO. Si bien las ERO son importantes en procesos celulares, es necesario mantenerlas en concentraciones normales. Para ello, el cuerpo humano posee mecanismos naturales o endógenos. Algunos de ellos son las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, además de atrapadores de radicales libres, como el glutatión reducido, el betacaroteno y la vitamina C. Recordemos que el estrés oxidativo se da debido al incremento exagerado en la producción de ERO o debido a la disminución o inhibición de los mecanismos antioxidantes endógenos, es decir, que se producen más ERO de las que se consumen. Los derivados fenólicos antioxidantes son capaces de generar radicales estables como producto de su reacción con los radicales libres, ya que son capaces de amortiguar su carga y por tanto su reactividad. Además de las rutas antioxidantes endógenas, también debemos considerar a los antioxidantes exógenos, que son moléculas naturales o sintéticas presentes en los alimentos en concentraciones variables. Las ERO atacan preferentemente moléculas que contienen dentro de su estructura hidroxilos fenólicos, dobles enlaces carbono-carbono o anillos aromáticos, por lo que las bases nitrogenadas que constituyen el ADN, los aminoácidos que forman a las proteínas y los ácidos grasos que forman parte de las membranas celulares son un blanco fácil. Los daños fisiológicos y enfermedades ocasionados por la acero son casi incontables. Sin embargo, nos enfocaremos en tres que consideramos importantes para su distribución. La peroxidación lipídica se trata de la destrucción oxidativa de los ácidos grasos que presentan dobles enlaces carbono-carbono, en donde la geometría de enlace de algunos carbonos los hace más reactivos. En este esquema se observa
cómo la peroxidación lipídica inicia con el acercamiento de los radicales libres a la membrana celular. Posteriormente, reaccionan con los ácidos grasos que forman parte de la bicapa lipídica para finalmente destruir la integridad de la membrana celular, afectar su permeabilidad y conduciendo de esta forma a daños celulares graves o incluso la muerte. La peroxidación lipídica afecta gravemente a órganos vitales como el cerebro, ya que este es un entramado rico en ácidos grasos poliinsaturados, que son fundamentales en el proceso de neurotransmisión y la base de la interacción neuronal. Cuando estos ácidos grasos son oxidados, se producen lípidos hidroperóxidos, que al degradarse generan productos tóxicos que han sido encontrados en grandes cantidades en pacientes con Alzheimer. Las proteínas son compuestos orgánicos formados por unidades de aminoácidos unidos entre sí. Una gran característica es la capacidad que tienen para plegarse y adquirir conformaciones tridimensionales muy complejas, que les proporcionan funciones específicas. Las ERO atacan a las proteínas de formas muy diversas. Las más comunes son la fragmentación de la proteína, la ruptura de sus enlaces, así como modificaciones aminosídicas mediadas por radicales libres. El radical hidroxilo es muy reactivo con las proteínas y puede causar modificaciones en casi todos los residuos de aminoácidos que pueden iniciar una reacción en cadena o formar entrecruzamientos que provocarán la ruptura de la cadena, lo que se traduce en una pérdida de la función de la proteína o en una mayor susceptibilidad a ser degradadas y eliminadas por la célula. Diversas enfermedades han sido relacionadas con la destrucción oxidativa de las proteínas. Tal es el caso de la arteriosclerosis, donde la oxidación de lipoproteínas contribuye a la progresión de la enfermedad y se ha demostrado que esas proteínas oxidadas prevalecen en las lesiones arterioscleróticas. Estas moléculas inducen la adhesión de las células inmunológicas con células vasculares, creando un caos en el tránsito arterial, además de alterar la actividad plaquetaria y la función del sistema endotelial en su totalidad. La molécula de ADN es uno de los blancos principales del ataque por ERO en la célula, ya que los bloques o unidades que lo constituyen, denominadas bases nitrogenadas, contienen en su estructura dobles enlaces carbono-carbono. El ADN reserva información escrita en código, y cada una de estas unidades son parte de una clave que se traducirá en una proteína que desempeñará una función determinada. Pero cuando la clave ha sido modificada a causa de las ERO, se generan mutaciones, que se traducen en proteínas mutantes que llevarán a cabo una función deficiente, o peor aún, no desempeñarán función alguna. El ciclo celular, por ejemplo, tiene puntos de control críticos que le indican en qué momentos debe iniciar o detener su división. Estos puntos son regulados por una proteína llamada proteincinasa, cuya estructura está codificada en el ADN, y si ésta ha sido alterada por ERO, el resultado será una proteincinasa alterada, que no se desempeñará adecuadamente. Por lo tanto, las células no detendrán su división y se crearán cúmulos de estas células dañadas denominados tumores. Lo anterior comprende la primera etapa en la aparición del cáncer o carcinogénesis, lo que requiere una permanente modificación del ADN. El daño en el ADN a partir de acero se revierte mediante diversos mecanismos de reparación, pero una parte muy pequeña de las lesiones oxidativas se escapan a la reparación y representa un daño potencial que se acumula con la edad. Una forma común en que se observa este daño es la formación de bases nitrogenadas hidroxiladas de ADN, un evento importante en carcinogénesis. La condición de estrés oxidativo se encuentra implicado en un gran número de enfermedades que pueden ser mortales. En este caso se muestran tres ejemplos: su relación con el Alzheimer, la arteriosclerosis y el cáncer. El daño oxidativo al ADN es el más grave de todos, ya que daña la fuente primordial de información que da origen a las demás biomoléculas, de tal manera que si el ADN se va alterado, el resto también se alterará. Esto demuestra la importancia de una alimentación sana, rica en antioxidantes, que en conjunto con los antioxidantes propios del organismo mantendrán los niveles de ERO bajo concentraciones normales, evitando el caos del estrés oxidativo. La asignatura de Bioquímica 2 considero es de las más relevantes en mi formación como ingeniero en biotecnología, pues sienta las bases para comprender las rutas metabólicas en seres vivos y así poder hacer uso de ellas, de sus productos o incluso alterarlas a nuestra conveniencia con el fin de producir bienes o servicios.